Hola, vamos a hablar ahora de los alcanos. Tenemos que los más sencillos son el metano, el etano y el propano. Como vemos, sus fórmulas son respectivamente CH4, C2H6 y C3H8. Los alcanos siguen esta fórmula general CnH2n más 2. Todos cumplen esta fórmula. Bien, tenemos las fórmulas desarrolladas, también llamada fórmula estructural o fórmula de Lewis, donde mostramos todos los hidrógenos. Y tenemos que recordar que el átomo de carbono puede realizar 4 enlaces sencillos. Por lo tanto, un átomo de carbono solo puede formar 4 enlaces con los hidrógenos. Este átomo de carbono va a estar unido a otro átomo de carbono y cada uno va a completar su octeto con 3 átomos de hidrógeno. Y aquí en el propano tenemos los átomos de los extremos que tienen 3 de hidrógeno y el del medio tiene únicamente 2 hidrógenos porque ya se unió a otros átomos de carbono. Podemos visualizar que el carbono en realidad tiene 4 bracitos con el cual puede realizar enlaces. Podemos visualizarlo de esa forma. Bien, en la fórmula semidesarrollada podemos escribir de manera conjunta los hidrógenos. En lugar de dibujarlos de manera extendida, podemos poner H3C, CH2, CH2, CH3. Es lo mismo que escribir CH3, CH2, CH2, CH3. Eso es para abreviar. Y una manera más sencilla todavía es la fórmula esqueletal o linear, que de hecho es mucho más común en la actualidad. En ella, como podemos ver en la siguiente tabla, cada punta o cada doblez representa un átomo de carbono. Por ejemplo, aquí el propano tiene 3 átomos de carbono, 8 de hidrógenos. El modelo molecular lo podemos observar aquí. Y en la estructura esqueletal simplemente dibujamos estas líneas. Cada punta, una, cada doblez, uno, y otra punta son 3. Tenemos 3 átomos de carbono. ¿Okay? Los hidrógenos se obvian, no se escriben, y esta fórmula esqueletal es de hecho muy común para representar las estructuras orgánicas. Aquí tenemos los primeros alcanos. Bien. En esta tablita tenemos los prefijos griegos que vamos a utilizar para todos los compuestos orgánicos de acuerdo al número de átomos de carbono que tienen. Por ejemplo, si son 5, penta, 6, hexa, 7, eta. Estos prefijos griegos se van a usar para todos los compuestos orgánicos, no únicamente los alcanos. Okay. Hasta este punto ya podría realizar el ejercicio 1. Bien, vamos a continuar con la nomenclatura de los alcanos ramificados. Bien, primero que nada, vamos a leer el primer párrafo. Los alcanos de la tabla anterior se describen como hidrocarburos de cadena lineal porque todos los átomos de carbono están unidos formando una cadena continua. Los alcanos con 4 o más átomos de carbono también pueden formar cadenas ramificadas y se les llama entonces hidrocarburos de cadena ramificada o ramificados. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver un ejemplo específico. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena continua de átomos de carbono y tenemos un átomo de carbono que sale. ¿Sí? En los ejemplos anteriores, si regresamos, tenemos aquí lo mismo. Tenemos cadenas continuas de carbono y no hay ningún carbono que sale de ella. ¿Okay? Son cadenas lineales. No hay ninguna ramificación o ningún átomo de carbono que salga. Estos son los más fáciles de nombrar. Los que vamos a ver ahora cómo nombrar bajo son los ramificados. Bien, para los alcanos ramificados hay unas reglas. Dice acá, los nombres IUPAC, y IUPAC aquí tenemos qué significa, es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que ya vimos en el tema anterior, que es la que pone las reglas de la nomenclatura para todos los químicos. Nos dice aquí la IUPAC que tenemos un prefijo, una base y un sufijo. ¿Qué quiere decir?
Para cualquier compuesto orgánico, el prefijo nos dice los sustituyentes que están fuera de una cadena principal. La base del nombre me dice cuántos átomos de carbono hay en la cadena principal. Y el sufijo me dice a qué familia es decir, alcano, alquino o cualquier otro grupo funcional. ¿Okay? Es importante recordar esta parte, porque este es el nombre de la base de todos los compuestos orgánicos. Y vamos a ver. Los pasos siguientes resumen el procedimiento que se siguen para llegar a los nombres de los alcanos ramificados, los cuales todos terminan con el sufijo ano. Bien, la regla 1 dice, identifica la cadena continua más larga de átomos de carbono y usa el nombre de esta cadena como nombre base del compuesto. La cadena más larga no siempre está escrita en línea recta, como se muestra en el ejemplo siguiente. Bien, aquí tenemos que la cadena continua es de 6 carbonos, que son estos. Y como dice el texto, no necesariamente son estos 3, no necesariamente son estos 4, son 6. Pueden haber dobleces en la cadena principal. Dice, puesto que este compuesto tiene una cadena de 6 átomos de carbono, se trata de un hexano sustituido. Los grupos unidos a la cadena principal se conocen como sustituyentes o grupos alquilo, porque ocupan el lugar de un átomo de hidrógeno de la cadena principal. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí podríamos tener un hexano, es decir, una cadena de 6 carbonos. Y aquí en lugar de tener un hidrógeno, se unió un grupo CH3, es decir, un grupo metilo. Vamos a la regla 2. Regla 2. Numera los átomos de carbono de la cadena más larga, comenzando por el extremo de la cadena con el sustituyente más cercano. En nuestro ejemplo numeramos los átomos de carbono a partir del extremo superior, porque de este modo el sustituyente CH3 queda en el segundo átomo de carbono de la cadena. Si se hubiese numerado a partir del extremo inferior derecho, el sustituyente CH3 estaría en el quinto átomo de carbono. La cadena se numera a partir del extremo que asigna el número más bajo a la posición del sustituyente. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que como ven acá hay unos numeritos, ¿sí? Estos estamos asignando el número a la posición del carbono. Entonces, empezamos a numerar aquí porque si numeramos este como el 1 y este el 2, en el segundo carbono tenemos la ramificación. Si hubiéramos empezado de este extremo, en el carbono 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el quinto hubiéramos nombrado que tuviera la ramificación. ¿Ok? En lugar de llamarlo 2-metilhexano, se hubiera llamado 5-metilhexano, lo cual sería incorrecto. Bien, ese es el significado de esta regla. Pues aquí está. Correcto, 2-metilhexano. Incorrecto, 5-metilhexano. El nombre 2-metilhexano indica la presencia del grupo CH3 en el segundo átomo de carbono de la cadena de hexano, 6 carbonos, tal y como se explica en la regla 3. Bien, entonces continuamos con la regla 3, la cual dice, indica el nombre y la ubicación de cada grupo sustituyente. Los grupos alquilo se nombran sustituyendo la terminación ano del nombre del alcano por il. Por ejemplo, el grupo metil, CH3, se deriva del metano CH4. De forma análoga, el grupo etil, C2H5 o CH2CH3, proviene del etano. El etano es C2H6 o CH3CH3. El grupo propil, que se puede escribir como C3H7 o CH2CH2CH3, proviene del propano, cuya fórmula es C3H8 o de esta forma. También el grupo isopropil proviene del propano y tiene 3 átomos de carbono. Observa la siguiente tabla. El guión significa el lugar del radical donde se une a la cadena principal. Bien, entonces aquí tenemos los grupos alquilo que se unen a una cadena principal. Tenemos el metil, el etil, el propil y el isopropil. En este curso vamos a manejar únicamente estos 4. Aquí está la fórmula estructural condensada, CH3, ¿sí? O H3C, si las dos formas se usan. El etil, de esta forma o de esta, el propil,
¿sí? Si está a la izquierda o a la derecha, y el isopropil. ¿Bien? Y aquí tenemos un ejemplo de en la fórmula esqueletal donde está. Aquí estaría el metil, aquí estaría el etil, aquí estamos viendo al propil. 1, 2, 3 átomos, no se confundan, no son 4, son 3. Y aquí tenemos el isopropil. Como verán, el isopropil